Una pareja agitada se presentó ante las cámaras, compartiendo sus preocupaciones y pidiendo ayuda al público para encontrar a su hija. Estos llamados fueron hechos por Karina de Marco y su pareja Lucas Gómez, la madre y el padrastro de Florencia de Marco, de 12 años, el día después de reportar su desaparición. Sin embargo, después de unos días, la situación tomó un giro inesperado. Resultó que detrás de la fachada de padres preocupados se escondía una complicada historia familiar. Según la información que salió a la luz, Florencia había tenido dificultades en su relación con su padrastro durante mucho tiempo, y su madre, quien debería haber cuidado y protegido a su hija, estaba involucrada en esta difícil situación. Florencia Di Marco nació el 6 de enero de 2005 en Mendoza, una de las grandes ciudades del oeste de Argentina. Sobre su padre, solo se sabe que abandonó a la familia antes del nacimiento de Florencia. La madre de Florencia, Karina Di Marco, creció en una familia numerosa con 11 hijos. En su temprana juventud, Karina se enfrentó a una situación difícil. Su madre abandonó a la familia por razones desconocidas. Como resultado, Karina tuvo que asumir la responsabilidad de sus hermanos menores, mientras su padre trabajaba mucho para mantener a la familia. Posiblemente, esta temprana responsabilidad contribuyó a que Karina se convirtiera en madre a los 16 años. A pesar de la falta de apoyo del padre del niño, Karina no se quedó sola. Sus hermanos mayores y su padre la apoyaron ampliamente en esta difícil situación. Karina se esforzó por encontrar trabajo, pero la falta de una buena educación limitó sus opciones. Como resultado, se vio obligada a trabajar como vendedora y en otros puestos no calificados para mantenerse a sí misma y a su hija. A la edad de 20 años, cuando Florencia tenía 2 años, un nuevo hombre entró en la vida de Karina. Era Lucas Gómez, de 21 años, de la ciudad de Palmira, que trabajaba en el negocio familiar de venta de dulces. Su relación se desarrolló rápidamente y pronto Karina se enteró de su segundo embarazo. Después de esta noticia, la joven pareja decidió vivir juntos en la casa del padre de Karina. En el año 2008 nació su primer hijo en común y 6 años después, en 2014, llegó el segundo. Con el nacimiento del hijo menor, la familia se enfrentó a dificultades financieras. Ahora tenían que cuidar de 3 niños, incluida Florencia. Además, vivían en la casa del padre de Karina, que originalmente estaba diseñada para una familia grande. Con el tiempo se hizo evidente que el espacio habitable ya no era suficiente para una vida cómoda de todos los miembros de la familia. Las razones del traslado de la familia a San Luis siguen siendo poco claras. Una versión sugiere que esta decisión estuvo relacionada con la falta de vivienda. Otras fuentes apuntan a desacuerdos entre Karina y su padre, que surgieron debido al supuesto trato inadecuado de Florencia en su primera infancia. Para septiembre de 2016, la familia se había establecido en San Luis. Se mantenían vendiendo productos que el padre de Lucas enviaba desde Palmira. Con el tiempo, la familia parecía adaptarse a su nuevo lugar de residencia. Sin embargo, Florencia, que tenía 12 años en ese momento, tenía dificultades para adaptarse. A menudo hablaba de extrañar a su abuelo materno y a sus amigos en Mendoza y expresaba repetidamente el deseo de regresar. Los que la rodeaban describían a Florencia como una niña tranquila y reservada. Aunque tal comportamiento podría haberse interpretado como dificultades de adaptación o expresión de la pubertad, más tarde se descubrió que la situación real era mucho más grave. Desafortunadamente, las oportunidades de ayuda oportuna para Florencia ya se habían perdido cuando se conoció la verdadera situación. Esto subraya la importancia de estar atentos a los cambios de comportamiento en niños y adolescentes. El 22 de marzo de 2017, la ciudad se alarmó con la noticia de la desaparición de Florencia. Lucas, el padrastro de la niña,
se acercó a las autoridades policiales con un informe de persona desaparecida. Según el relato de Lucas, llevó a Florencia a la escuela esa mañana. Según sus palabras, la niña se bajó del coche y preguntó a uno de los profesores sobre las clases. Después de recibir una confirmación, Florencia, según afirmó Lucas, entró en el edificio de la escuela. Asintió con la cabeza para despedirse, tras lo cual él se fue a trabajar. Lucas informó que cuando llegó al mediodía para recoger a Florencia notó que todos los estudiantes salían de la escuela, pero Florencia no estaba entre ellos, lo que le preocupó. Según sus declaraciones, se acercó a la directora de la escuela para pedir explicaciones. En su declaración, dijo que la directora, después de revisar el registro de asistencia, le informó que Florencia no había asistido a clases ese día. Lucas informó a la policía que había interrogado a los compañeros de clase de Florencia, pero nadie la había visto, lo que le llevó a acudir a las autoridades. Cuando se le preguntó por la madre de la niña, explicó que Karina estaba en la maternidad tras dar a luz a su hija el día anterior y que él se había hecho cargo temporalmente de los niños. Sospechaba que Florencia podría haber ido a Mendoza a ver a su abuelo, a quien echaba mucho de menos. Sin embargo, esta versión fue rápidamente descartada tras una llamada telefónica con el abuelo. Comenzaron amplias operaciones de búsqueda con la participación no solo de la policía, sino también de los vecinos, compañeros de clase y profesores de Florencia. Aunque Lucas participó activamente en la búsqueda y mostró una gran preocupación, su condición de última persona que vio a Florencia atrajo la atención de los investigadores. La prioridad de las autoridades seguía siendo la búsqueda de la niña. Se organizaron grupos de búsqueda para examinar diferentes partes de la ciudad. El mismo día surgió la primera pista. Una vecina encontró una mochila que se creía pertenecía a Florencia en un campo abierto cerca de su casa. En la mochila se encontró un cuaderno con el número de teléfono de Karina. La mujer que encontró la mochila contactó con Karina y luego entregó el hallazgo a las autoridades. Al examinar el contenido de la mochila, los investigadores descubrieron, además de los útiles escolares habituales de Florencia, un diccionario con las palabras palo, lazo y tomar marcadas. Este hallazgo llamó especialmente la atención de los investigadores. Más de 200 agentes de la ley de varios departamentos participaron en la operación de búsqueda, incluyendo el uso de perros policía. Examinaron minuciosamente el campo abierto donde se encontró la mochila y las áreas adyacentes, pero no encontraron más rastros de Florencia. Sin embargo, durante la búsqueda se encontró una cámara de vigilancia cercana. Las grabaciones de esta cámara fueron confiscadas para su análisis en la comisaría de policía. El posterior examen de este material de video jugó un papel clave en el desarrollo de la investigación. Mientras continuaba la búsqueda de Florencia, Lucas y Karina se presentaron varias veces ante la prensa. Lucas mostró fuertes emociones durante estas apariciones. Karina expresó la esperanza de un desenlace feliz y comentó que Florencia no tendía a huir de casa. Después de más de 35 horas de búsqueda, en la noche del 23 de marzo, el grupo de búsqueda se trasladó a la zona de Aladillo, a unos 60 kilómetros de San Luis, donde los residentes habían informado de un hallazgo sospechoso bajo un puente. En el lugar del hallazgo, los especialistas realizaron una investigación exhaustiva. Debido a la difícil accesibilidad del lugar, fue necesario llamar a los bomberos para garantizar un acceso seguro a los expertos. El médico forense Ricardo Torres dirigió la investigación de la escena. Un examen preliminar sugirió que el objeto encontrado podría haber caído desde la altura del puente, pero la caída fue obstaculizada por un saliente rocoso. Se recogieron varias muestras para análisis de laboratorio. Tras el examen, el objeto encontrado fue trasladado a un centro médico especializado para su posterior investigación. En la escena,
se determinó que el hallazgo estaba relacionado con Florencia. En el curso de la investigación, todas las pruebas apuntaban a un sospechoso, Lucas. Resultó que sus declaraciones sobre la desaparición de Florencia no correspondían con la verdad. La administración escolar, los maestros, los padres y los compañeros de clase no confirmaron la presencia de Florencia en la escuela ese día. Las cámaras de vigilancia cerca de la escuela registraron el auto de Lucas en la mañana del 22 de marzo, pero no mostraron a Florencia saliendo del vehículo. Grabaciones adicionales de cámaras en la carretera de peaje cerca del lugar donde se encontró a Florencia mostraron el auto de Lucas pasando. 2 pescadores en el embalse Saladillo informaron haber visto un sospechoso auto negro con neumáticos deportivos y una persona cuya descripción coincidía con Lucas, realizando acciones extrañas en el puente. El testigo Santiago Álvarez declaró que decidieron informar a la policía después de ver algo inusual debajo del puente. Estas pruebas llevaron al arresto de Lucas como principal sospechoso. Durante el registro de la casa, los expertos descubrieron, a pesar de una limpieza exhaustiva, manchas sospechosas en el baño con la ayuda de luz UV, que en su opinión podrían estar relacionadas con Florencia. Estos hallazgos socavaron seriamente la imagen del padrastro cariñoso que Lucas intentaba proyectar en los medios. En una investigación adicional del auto de Lucas, los expertos encontraron en el maletero prendas de ropa que presuntamente pertenecían a Florencia, así como rastros que, según informes preliminares, correspondían a su material biológico. Ante las pruebas recopiladas, Lucas fue llevado ante la justicia. Compareció ante la jueza Virginia Palacios acompañado de fuerzas de seguridad reforzadas. Después de una sesión de 1 hora y media, Lucas ejerció su derecho a guardar silencio. La jueza ordenó su regreso a prisión preventiva durante 48 horas hasta que se decida sobre su futuro estatus procesal. Los resultados del examen forense no solo confirmaron las sospechas contra Lucas, sino que también revelaron la difícil situación en la que se encontraba Florencia. Se descubrió que Florencia no solo tenía problemas el día de la tragedia, sino también mucho tiempo antes. Los resultados del examen médico revelaron que Florencia se encontraba en una situación extremadamente difícil durante un largo periodo de tiempo. Los expertos descubrieron signos que indicaban que Florencia había sido tratada de manera inapropiada durante un periodo prolongado, posiblemente meses o incluso años. Los expertos determinaron que el estado físico de Florencia no correspondía a su edad. Se encontraron marcas en su cuerpo que indicaban intentos de autodefensa. El informe médico confirmó que la causa del desenlace trágico fue la interrupción del suministro de aire. Se encontraron lesiones graves en el cuello de Florencia. Según los especialistas, Florencia atravesó un periodo difícil poco antes de su fallecimiento. La investigación también reveló el momento aproximado del incidente, entre 30 y 32 horas antes de que Florencia fuera encontrada. Se cree que esto ocurrió en la madrugada del 22 de marzo, después de que la madre de Florencia fuera a la sala de maternidad. Con el tiempo, la investigación fue revelando más detalles de esta trágica historia. El análisis del teléfono de Lucas mostró que había visitado repetidamente sitios web con contenido inapropiado durante los 3 días del 19 al 22 de marzo. Información importante que faltaba para completar el cuadro fue proporcionada por el hermanastro de 9 años de Florencia. Informó que el padre los llevó a él y a su hermano menor a la escuela el 22 de marzo, mientras Florencia estaba sentada en el asiento del pasajero. Según el niño, la hermana no hablaba y estaba sentada inmóvil con la cabeza inclinada. Lucas explicó a los niños que estaba profundamente dormida debido al cansancio. Estas declaraciones coincidían con los resultados del examen médico sobre el momento de la tragedia. También apuntaban al comportamiento extremadamente preocupante de Lucas,
quien aparentemente no estaba preocupado por transportar a sus hijos en las inmediaciones de su hermana en estado crítico. El 25 de marzo, tras la decisión de la jueza Virginia Palacios, Florencia fue trasladada a Mendoza, su ciudad natal, a la que tanto deseaba regresar. Durante la ceremonia de despedida, Karina concedió una entrevista en la que compartió información inquietante que había recibido de su hijo sobre el padre de éste. En este difícil momento, Karina se presentó ante los medios con una actitud cambiada hacia su pareja. Sus palabras ahora sonaban como una acusación. En nuevas declaraciones, describió a Lucas como un hombre con serios problemas. Karina informó de casos de conflictos familiares y admitió que tenía miedo de su marido. Según sus palabras, el hombre con el que vivía y criaba a 3 hijos en común mostraba un comportamiento extremadamente agresivo. Karina también informó de casos de consumo de sustancias prohibidas por parte de Lucas y sus intentos de involucrar a miembros de la familia. Recordó un incidente con una pizza después de la cual ella y los niños se sintieron mal. Esa misma noche, Florencia le contó un incidente desagradable con Lucas, y a la mañana siguiente Karina notó una marca en la cara de su hija. Lucas lo explicó diciendo que supuestamente había detenido a Florencia cuando saltaba en la cama. Mientras los familiares de Florencia se despedían de ella, el juez a cargo tomó la decisión de poner a Lucas en prisión preventiva. Se le hicieron acusaciones graves y fue trasladado a un centro de régimen estricto hasta el juicio. A pesar de las afirmaciones de Karina sobre su ignorancia respecto a las acciones de Lucas, ella también quedó en el punto de mira de la justicia tras la publicación de los resultados de la investigación. Los investigadores comenzaron a examinar minuciosamente la relación de la pareja para determinar el papel de Karina en los acontecimientos. Un elemento de la investigación fue el análisis de las redes sociales. Llamó la atención una publicación de Karina: «Cuida a tu pareja. Los hijos se van, los amigos envejecen, el dinero se acaba y solo te queda tu marido». El análisis de las comunicaciones, llamadas, mensajes de texto y grabaciones de audio, se convirtió en el factor clave que llevó al juez a emitir una orden de arresto contra Karina como posible cómplice. La probabilidad de que Karina no estuviera informada sobre la situación de su hija disminuyó cuando los testigos empezaron a hablar. Estas nuevas circunstancias complicaron considerablemente el caso y pusieron en duda las declaraciones originales de Karina. La madre de Lucas informó al tribunal sobre el comportamiento inapropiado de Karina hacia Florencia y señaló peculiaridades en su interacción. Expresó preocupación por el hecho de que Karina instruyera a su hija a llevarle ropa a Lucas durante su baño. El abuelo de Florencia también compartió información, señalando la incomodidad de su nieta en el entorno doméstico y sus repetidas peticiones de mudarse con él. Los vecinos notaron que Florencia a menudo se quedaba fuera cuando otros regresaban a casa para cenar. Un residente le dijo a los medios que Florencia aparentemente evitaba regresar a casa y les contaba a sus amigos sobre sus temores. También hubo informes de casos de trato inapropiado de Karina hacia su hija en público, pero los vecinos no lo reportaron a las autoridades por temor a las consecuencias. Los maestros de la escuela en Mendoza a la que asistía Florencia probablemente también estaban informados sobre la situación. Esto está evidenciado por una grabación de audio de un chat de maestros, donde uno de ellos menciona la confesión de Florencia sobre el comportamiento inapropiado de su padrastro. Esta información fue transmitida anónimamente a la policía. En su testimonio, la maestra afirmó que después de la confesión de Florencia, se puso en contacto con Karina. Sin embargo, la madre llamó mentirosa a su hija y defendió a su pareja, afirmando que era un buen padre y que las acusaciones de Florencia estaban relacionadas con su renuencia a ir a la escuela. Las pruebas acumuladas llevaron al arresto de Karina el 4 de abril. Fue acusada de complicidad en un delito grave. Al día siguiente, Karina compareció ante el tribunal para declarar, pero por consejo de su abogado, se acogió a su derecho a guardar silencio.
El fiscal Esteban Rocchi declaró que, dadas las pruebas disponibles, era difícil imaginar que Karina no estuviera informada sobre lo que sucedía en la familia. A principios de mayo, los investigadores recibieron una prueba adicional importante. El análisis del material biológico encontrado durante la investigación confirmó su pertenencia a Lucas. Esto se convirtió en otro argumento grave que confirmaba la participación de Lucas en la tragedia de Florencia. En el momento de la llegada de los resultados del análisis, se supo que Lucas ya no estaba vivo en el lugar de su detención. El 11 de mayo, el director de la institución confirmó esta información. Según sus declaraciones, Lucas fue encontrado en estado crítico en su celda. Se sospecha que utilizó el cable de un teléfono de la prisión. El examen médico confirmó que se trató de una partida voluntaria. Se informó que Lucas estaba recluido en una celda individual debido a las amenazas de otros presos. Aunque el personaje principal del caso no compareció ante el tribunal, Karina fue castigada. El juicio contra ella comenzó el 8 de abril de 2019. El 23 de abril de 2019, Karina de Marco, de 30 años, fue declarada culpable y condenada a 18 años de privación de libertad. En el caso de Florencia, solo se responsabilizó a su madre, quien no pudo cuidar adecuadamente a su hija. Sin embargo, se señala que el abuelo materno, los padres de Lucas, maestros y vecinos también estaban informados de la situación, pero no actuaron. Posiblemente Florencia podría haber sido salvada si alguno de ellos hubiera hablado. La última información sobre Karina sugiere que en el año 2021 comenzó una relación con alguien que conoció en prisión. En los 5 años en prisión, no mencionó a Florencia ni una sola vez. Mantiene contacto telefónico con sus otros 3 hijos, ya que rara vez la visitan. Actualmente los niños viven con su tía y abuela paterna en Mendoza,